ultrasonido y vean cómo los pacientes que tienen microalbuminuria pues tienen un menor diámetro cuando se estimula con algún factor vasodilatador, como puede ser la acetilcolina o simplemente la presión al frío. Entonces, pacientes con microalbuminuria tienen una menor vasodilatación que los pacientes que no tienen microalbuminuria. Es un marcador entonces también de función endotelial, es el estudio Horn. ¿Para qué hacer cuando nosotros detectamos microalbuminuria? Que es lo importante, ¿qué hacer? Bueno, las recomendaciones dicen que esos pacientes que tienen microalbuminuria deben tener una presión arterial abajo de 130-80, porque se ha demostrado que esas cifras disminuyen la hiperfiltración. Sin embargo, cuando existe albuminuria franca, la recomendación es que la presión debe bajarse a menos de 125-75, cifras todavía más bajas. Es muy importante mantener la glicemia lo más cercano a 100 miligramos en ayunas o una hemoglobina glucosilada alrededor de 6. Y es muy importante, deben usarse yecas o a la dosis bloquear el sistema renina angiotensina, aún que el paciente no sea hipertenso. Esos medicamentos han mostrado su utilidad, como vamos a ver rápidamente en algunos estudios. Cualquier cosa que nosotros usemos en un paciente que sea hipertenso, para bajar la presión arterial, cualquier medicamento va a bajar la ultrafiltración, la hiperfiltración y va a reducir la albuminuria y la disfunción renal. Como ven en este estudio, donde son diferentes estudios, un metaanálisis de muchos estudios de pacientes con nefropatía, hipertensos, con diferentes medicamentos, pero siempre se ve que a las metas de presión más baja, pues el deterioro del daño renal es menor. Entonces, cualquier medicamento que usemos para bajar la presión va a mejorar la albuminuria y va a retrasar la evolución del daño renal. Sin embargo, a la misma descenso de presión arterial, no todos los antihipertensivos tienen el mismo efecto sobre la microalbuminuria. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, en este estudio en que se analiza los efectos de un inhibidor de ECA, el April, con un beta-bloqueador, el metoprolol, a pesar de que los dos grupos de pacientes tuvieron la misma presión arterial. Vean cómo los pacientes que tenían el Alapril hubo una menor disminución del flujo renal comparados con los que usaron metoprolol, y también los del Alapril tuvieron una disminución importante de la excreción de albúmina comparado con el metoprolol, que no hubo disminución, una pequeña disminución, incluso un aumento en las etapas finales. Entonces, evidenciando que aunque el mecanismo aquí de bajar la presión importa, el mecanismo sobre el bloqueo del sistema renina-angiotensina es tan importante como bajar la presión para reducir la albuminuria, por lo que son medicamentos obligados en todos estos casos. Aquí son un estudio en pacientes que no eran hipertensos, pacientes normotensos. Vean el efecto de un inhibidor de ECA contra placebo en cuanto a la proteinuria, ¿verdad? El April se mantiene cuando que con el placebo aumenta la proteinuria, y el porcentaje de depuración de creatinina, pues igual con el April se mantiene y con el placebo disminuye. Entonces son pacientes que no son hipertensos. Ahí la indicación de usar medicamentos que bloqueen el sistema de angiotensina en pacientes con microalbuminuria, aún sin ser hipertenso. Aquí se compara también lo mismo, un hipotensor, un IECA, con un calcio antagonista no dihidropiridínico, y vean cómo cuando se usa el IECA, pues hay una disminución franca de la albuminuria, combinado igual, pero cuando se usa solamente el bloqueador de canales de calcio no dihidropiridínico, no hay disminución de la albuminuria, otra vez evidenciando la importancia del bloqueo del sistema renina-angiotensina. Y también eso se ha logrado con los bloqueadores del receptor de angiotensina. Este estudio está hecho con un bloqueador de angiotensina. También se ve como el placebo, la albuminuria y el irbesartán, 150-300 miligramos, bueno, pues cómo baja la albuminuria con esos medicamentos. Algo muy importante, además de bajar la albuminuria, es lo que se ve en este estudio, que es el estudio RENAL, también con un bloqueador del receptor de angiotensina. Vean cómo la albuminuria estuvo en relación directa con los eventos cardiovasculares finales y con la insuficiencia cardíaca. Mientras más albuminuria, mayor eventos cardiovasculares. Pero vean en qué pacientes hubo mejoría. A nivel que la albuminuria disminuyó, los eventos cardiovasculares bajaron, lo mismo insuficiencia cardíaca. Entonces, además de ser un buen marcador de daño endotelial, es un buen marcador de ver
el pronóstico del paciente y ver cómo si bajamos la microalbuminuria vamos a disminuir los eventos cardiovasculares. Este es un estudio donde también evidenciando lo mismo, el beneficio que tiene en los pacientes que se baja la albuminuria. Este estudio es un estudio LIFE. Los pacientes tenían la relación albúmina en orina creatinina mayor de 1.21, perdón, y más de 1.21. Y aquí en verde los que al final del estudio tuvieron menos de 0.67 y los que tuvieron más de 0.67. Entonces, en ambos grupos, en que la albuminuria disminuyera a estas cifras, tuvo relación directa con el porcentaje de pacientes que al final tuvieron eventos cardiovasculares, demostrando otra vez que el descenso de la microalbuminuria tiene un impacto directo sobre los puntos finales cardiovasculares. En la actualidad hay algunos estudios que sugieren que en algunos pacientes, fíjense bien, algunos pacientes, no en todos los pacientes, en algunos pacientes con albuminuria importante, persistente, puede tener cierta utilidad combinar un IECA con un ARA2. En este estudio se combinó el candesartán con el lisinopril y se observó, bueno, que combinado los dos medicamentos había una mayor reducción de la albuminuria. Esto es más usado por nefrólogos que por otras personas. Las guías de manejo de pacientes con albuminuria todavía no indican esta asociación. Y la única indicación para asociar un IECA con ARA2 en este momento es solamente pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada que no han respondido a toda la terapia habitual. Es una posible indicación. Fuera de eso no hay indicación de asociarlos. Entonces, como conclusiones, podríamos decir que la microalbuminuria debe buscarse en todos los pacientes, principalmente los hipertensos y diabéticos. Pero aún en pacientes no hipertensos y diabéticos, es un marcador de riesgo. Es un marcador de disfunción endotelial y se relaciona con aumento de la morbilidad cardiovascular. Es importante. El control de la presión arterial y la glicemia y el bloqueo del sistema renina-angiotensina es obligado en pacientes con microalbuminuria persistente. Obviamente más con macroalbuminuria, ¿no? Pero aquí la plática de microalbuminuria. Y además tener en cuenta que la reducción en los niveles de albúmina en orina se relaciona con mejoría de la función endotelial, retraso en la evolución del daño renal y menores eventos cardiovasculares. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor.